Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos hoy por este magazine en esta noche especial, en esta noche ilusionante, donde, como les decíamos, Onda Fuerteventura va a estar en una retransmisión de norte a sur de la isla a partir de las 5 o 6 de la tarde, programación especial también hoy a partir de las 4:30 aquí en la radio y también a través de la televisión para aquellos que no pueden acudir a estas cabalgatas, se lo contaremos en directo. Pero antes tenemos que hablar, como decíamos, del tema que ha copado las sobremesas, yo creo que de toda la Navidad. Estamos hablando de la incidencia de la gripe y de alguno de los temores de muchas personas que estamos viendo que ya salen a la calle con mascarilla para protegerse, lo cual no es malo, lo cual es una buena prevención. Está con nosotros hoy José Manuel Toscano, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y Roberto Martínez. Estamos hablando de dos personas que están al frente, lo estuvieron antes, Toscano, al frente de ese centro de coordinación COVID y ahora mismo atención primaria. Toscano, sí, toda la parte de los centros de salud. Exacto. Y demás, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos en Fuerteventura? ¿Podemos hablar de centros de salud colapsados o urgencias colapsadas? No, lo que podemos hablar es que tenemos una incidencia, como es habitual por estas fechas, en toda el área de salud de Fuerteventura, en toda Canarias, en toda España, en todo el país y en toda Europa, en la cual ahora existe se han conjurado, antes solamente teníamos gripe y virus sincitial respiratorio, pero es que ahora tenemos un virus más, que nos ha añadido, que es el COVID, que sigue con nosotros, y que ha formado esa palabra que han utilizado ahora muy publicitariamente, que llaman la tripledemia, porque son 3 virus epidémicos. Ajá. La gripe A, básicamente la gripe A, aquí tenemos la gripe A, tenemos COVID y tenemos virus sincitial respiratorio, que este último la gente no lo conoce mucho, pero es el que da las bronquiolitis en los niños, menores de 2 años básicamente, lo pueden dar más, y en personas mayores. Y luego está la gripe A, que es nuestra conocida y a la cual nos vacunamos todos los años, pero que hace pequeñas mutaciones que lo que consigue es hacer mucha incidencia y afectar a mucha gente. ¿Qué pasa con esto? Pues que ahora mismo tenemos en Fuerteventura, como tenemos en toda Canarias, un incremento sobre todo de gripe A. Sobre todo es la gripe A, la que más da, cosa que el año pasado no era así. Cada año se comportan de manera diferente. El COVID había ocupado todo y nos dejó solamente con el COVID. Y ahora este año tenemos gripe que ha vuelto otra vez a resurgir, con una alta incidencia, y claro, todo eso es lo que está, digamos, llenando. Pero llena los hospitales, llena los centros de salud, los llena, porque la gente, evidentemente, tiene su sintomatología y quiere acudir al médico o quiere acudir a un centro sanitario para que le trate. ¿Por qué tenemos una mayor virulencia, en este caso, de la gripe A? Porque los virus compiten entre ellos. Entonces, cuando hay 3 virus, uno intenta prevalecer sobre el otro. Es un tema de ecosistemas. Es la vida misma de los microbios. Y entonces, este año, el COVID estaba más relegado porque se le ha atacado fuertemente, y la gripe ha visto ahora la luz y ha salido como de una trampilla y está infectando. ¿Qué sucede también? Que las posibilidades de contagio, hemos perdido ese temor inicial que teníamos cuando la pandemia de COVID, y ahora la gente ha relajado las medidas, como es lógico, y entonces ya no usamos mascarillas, la gente tiene ganas de salir, como es obvio, y tiene ganas de concentrarse, y claro, los lugares cerrados, en un ambiente frío, en un ambiente con cambios de temperatura, lo que hace es propagar el virus. La gripe A está siendo una de las cuestiones que la gente nos está trasladando. Bueno, llevo 15 días en cama, tengo diarreas, tengo vómitos, tengo altas temperaturas. ¿Son esos los síntomas? Sí, son los síntomas. Básicamente son síntomas de afectación respiratoria, pero es verdad que todo virus respiratorio también tiene una afectación a nivel intestinal que puede darle, pues eso, diarreas, dolores cólicos intestinales y también náuseas y vómitos, eso siempre. Pero básicamente la sintomatología respiratoria. Y a día de hoy
afortunadamente, el 90% son todos síntomas banales, síntomas que se pueden perfectamente tratar de manera sintomática con un paracetamol y con un ibuprofeno y ya está. Evidentemente, las personas vulnerables son las que tenemos que tener más cuidado porque son las que más riesgo tienen de complicarse, ¿no? Uh-huh. ¿Qué papel juega la vacunación en este caso? Pues crucial, ¿no? Es el mejor método farmacológico preventivo, ¿no? que se ha inventado. De hecho, la vacuna a lo largo del tiempo pues, ha ayudado mucho a la sociedad a evitar esas enfermedades, ¿no? En este caso, pues la campaña de gripe pues, iniciada desde el 16 de octubre, pues yo creo que ha ayudado a minimizar, ¿no? A pesar de esos datos, de verdad que hay un pequeño colapso, va la gente, pero por eso mismo, porque a lo mejor cree que la sintomatología es necesaria, pero a veces es banal y con paracetamol, descanso, una buena hidratación y ya está. Uh-huh. Y bueno, si está uno vacunado, pues mucho mejor, ¿no? Refuerza su sistema inmunológico y por ello pues se previene contra estos IRAs, ¿no? Estas enfermedades respiratorias. ¿Nos seguimos vacunando en cuanto al COVID? Sí. ¿O se ha bajado un poco la atención mediática y por tanto se nos ha olvidado? Bueno, como todo, como yo bien decía, el 16 de octubre se inicia la campaña y las gráficas nos demuestran, tanto a nivel de Canarias y concretamente Fuerteventura, la isla, obviamente hubo un pico de aceptación, una campaña acertada, ¿no? De arremángate, no sé si recuerdas, ¿no? En la tele. Sí. Y entonces, bueno, pues lógicamente en octubre hubo un gran impacto, una gran vacunación. Se fue disminuyendo, lógicamente, porque ya la población diana ya está vacunada y por lo tanto el resto pues todavía está pendiente, ¿no? Ahora mismo, lógicamente, está en descenso las peticiones de vacuna porque se supone que la gente diana, repito, ya está vacunada, ¿no? Uh-huh. Que es la gente mayor y la gente con patologías. ¿Qué niveles de incidencia estamos teniendo actualmente en Fuerteventura? ¿De vacunación? De gripes o de COVID o de datos. Decía Toscano, bueno, es similar a lo que hemos tenido en otros años. Sí, es la misma idea. A la temporada 2023, por ejemplo. Sí, es la misma tendencia, ¿no? La incidencia a nivel porcentual, ¿no? Digamos, no varía mucho de otros años, no es que hay un incremento excesivo, ¿no? Lo que pasa sí es verdad que tenemos a veces poca memoria, pero hace un año pues también estábamos en la misma situación. Es verdad que convivíamos con la COVID, que como bien decía el doctor Toscano, podía enmascarar a lo mejor la gripe A, porque ahora mismo es la que predomina en la sociedad ahora mismo, ¿no? Es decir, hasta ahora estaba un poco aparcada hacia Gran Canaria, decíamos, no ha llegado todavía a Fuerteventura, pero esto ha sido cuestión de días, ¿no? Eso es, en cuanto a los tránsitos y al intercambio de personas. Y Península, es decir, gente que va a trabajar, realmente Península, la situación es bastante crítica, como se puede escuchar, sí, ¿no? Pero Canarias, gracias a Dios, por la latitud, digamos, y la población, pues somos menores, ¿no? Tenemos menos población, porque eso es así, es frío y gente. Cuanto más gente, más aglomeraciones, no se toman medidas preventivas, pues eso puede ayudar a la propagación de estos virus, ¿no? Que les encanta, pues, la vía aérea, entonces estamos juntos. Por eso está muy bien, como comentabas antes, el uso de la mascarilla se está de nuevo utilizando. Y eso es lo importante. De hecho, la accesibilidad ya es mejor, ¿no? No era como antes, en la época de la pandemia, ¿no? Que era casi mercado negro, ¿no? Conseguir mascarilla al principio de dicha pandemia. Ahora, por suerte, pues tenemos acceso y yo les recomendaría a todo el mundo, ante una sintomatología, que usasen, fuera parte estuviese vacunado o no, unas mascarillas para proteger sobre todo a sus personas mayores, cercanas y en el trabajo, y así evitar absentismos y bajas laborales que realmente está haciendo En este caso, cuando hablamos de asistencia, presencialidad a los centros de urgencias, es lo que puede llamarse un colapso. Claro, todo el mundo está en casa, de repente sube la fiebre, nos asustamos muchísimo y acudimos a urgencias para que nos dé luego efectivamente un paracetamol, etcétera, etcétera. Pero aquí los datos hablan por sí solos, es decir, tendríamos que hablar de ingresos hospitalarios, que es donde se ve la mayor incidencia o la mayor gravedad. ¿Hay muchos ingresos en Fuerteventura? No hay muchos ingresos. Ha aumentado el ingreso en las plantas de medicina interna por patología respiratoria complicada, o sea, bronquitis crónicas complicadas, fibrosis quística, o sea, que esos son personas más vulnerables y que cualquier infección les puede repercutir en su estado general.
pero no es que sea, vamos, desde luego no origina ningún colapso y desde luego es fácilmente manejable. O sea, es manejable. Evidentemente hay un incremento de la asistencia, pero un incremento de asistencia no es como otras situaciones que hay en otros hospitales en la península. Que realmente esto es general y tan general es que el Consejo Interterritorial de Salud, no sé si era hoy o la próxima semana, ha reunido a los consejeros de sanidad, de las diferentes autonomías, de las comunidades autónomas, para dar una respuesta conjunta también a este problema, ¿no? A nivel hospitalario, me refiero. Que es lo que nosotros llamamos infección respiratoria aguda grave. Esa es la que tengo. Quería hacerte una puntualización antes, cuando estaba hablando mi compañero, que nos llama mucho la atención que la gripe, la infección respiratoria, la epidemia de infección respiratoria en Canarias, siempre llegaba con un retraso de 3 semanas o 4 semanas respecto a la península. Este retraso, este año, y creo que por primera vez en muchos años, no tengo datos de hace más de 10 años, pero en los últimos 10 años, siempre ha sido un mes después. O sea, nuestra epidemia, nuestro pico epidémico era en enero, a final de enero, el 31, primera semana de febrero. Y ahora este año ha sido prácticamente una semana después que en la península. O sea, lo cual habla un poco primero, de la movilidad geográfica. Evidentemente, la movilidad, creo que en el puente de diciembre se desplazó un montón de gente. Muchos canarios viajamos para un lado, volvimos para atrás. También en las Navidades, las fechas navideñas de Nochebuena. Y eso ha generado ese trasiego de población, pues seguramente ha colaborado en que eso se lo podríamos pasar a la consejera de turismo. No, como el trasiego digo que hay, para ¿no? explicar un poco, bueno, que es bueno la movilidad, ¿no? Sí, desde afecta luego. a todo, pero que quiero decir que es, digamos, la explicación que se está barajando de por qué esa premura, cuando nosotros siempre íbamos con un cierto decalaje, ¿no? Hemos tenido una buena movilidad, ¿no? Sí, nos hemos ido y también han venido. Claro, y nos hemos traído y nos hemos llevado además, estos virus. Ahora, ya por hacerlo un poquito más, por bajar un poco el nivel y tal. Es decir que ahora con todas estas poblaciones, ciudades que están peleándose por a ver quién tiene el árbol de Navidad más alto, ha originado un atractivo turístico igual, y todo el mundo se concentra en pequeñas calles. Bueno, no hay más que ir a Madrid y ver cómo está aquello. O sea, es que es una muchedumbre brutal, ¿no? Estamos hablando de que hay una burbuja, ¿no? Una burbuja de navideña, de quién hace las cosas más grandes. Esto viene por Vigo, ha entrado por Vigo, directamente por el señor Caballero, y a partir de ahí se ha extendido a toda España. ¿Es necesario o sería necesario volver a retomar la mascarilla en algunos momentos? No estoy hablando de la mascarilla que hemos usado 2020, 21 e incluso 22. Estoy hablando de la mascarilla, pues por ejemplo, centro comercial o grandes aglomeraciones navideñas, Noche de Reyes, cabalgatas. Hoy sabemos que se va a reunir muchas personas en un pequeño espacio. ¿Sería conveniente volver a ponernos la mascarilla? Absolutamente. Sí. Bueno, tú sabes que yo soy un gran defensor de la mascarilla, de siempre. Pero es que además, en situaciones epidémicas, por ejemplo, vamos a hacerlo en las salas de espera de los centros de salud, por ejemplo, en los cuales ahora se acumula más gente. Hombre, si tú tienes síntomas respiratorios, ponte una mascarilla. Si no la tienes, la solicitas al personal sanitario que está o al personal administrativo y te la van a ofrecer y te la van a proporcionar mejor. Es decir, si vas a un centro comercial, ahora me imagino que hoy, como estará el centro comercial atiborrado de gente en las últimas compras de Reyes, pues si tú tienes síntomas respiratorios, y aunque no los tengas, para protegerte, bien sería tener una mascarilla. Y si tienes FFP2, mejor. ¿FP2 mejor? Sí, mejor. Siempre. Es decir, si puedes tener una FFP2, mejor. Compartir. Sin lugar a dudas. Es decir, no está reñido la prevención con el disfrute de esta noche tan maravillosa para los niños y para y no tan niños, ejemplo, ¿no? Está claro, prevención. Esa es la clave desde mi puesto de trabajo de atención primaria, que no también especializada. La prevención es clave y a veces nos olvidamos que pequeños gestos, y en este caso, repito, la accesibilidad a la mascarilla es más fácil que antes. Bueno, ya lo era, pero bueno, mucho más fácil, como bien dice el doctor Toscano. Si no lo hay en un momento dado, bueno, pues se le proporciona y ya está. Esa media hora, esa hora que vas al centro comercial, por seguridad. Y por supuesto, si tienes alguna sintomatología, tosiendo, no hace falta tampoco hacerte la prueba, voy a ver lo que tengo. No, tienes una sintomatología respiratoria, un leve catarro. Pues ese leve catarro, te pones la mascarilla,
proteges a tu conciudadano, te proteges a ti mismo ante el otro conciudadano, porque el otro del otro eres tú. Claro, efectivamente. Y está muy bien esa frase, ¿no? Me voy a quedar hoy aquí con algunas frases. Los virus compiten entre ellos. Esto lo podríamos extrapolar a otras cuestiones también. Y el otro del otro eres tú. Claro, llama la atención que hayamos pasado de una protección tan enorme y tan rigurosa a que efectivamente, como apuntaba Toscano, nos permitamos acudir a urgencias en una situación crítica y no plantearnos que allí deberíamos de protegernos y proteger. Y a consulta, ¿eh? O a consulta. A consulta, o sea, tengo casos de que me lo comentan los doctores, los médicos, entran, tengo tos, vengo a lo mejor la baja o que me necesite, no puedo, pero... Tranquilamente. Tan alegremente, claro. Están poniendo en riesgo a un profesional, se está poniendo en riesgo a todos los pacientes que están en el pasillo. Pues sentido común, si se te ha olvidado, la pides, si te damos la mascarilla... Lo que pasa es que aquí hasta que no habla sanidad y concretamente el ministerio, pues parece que el sentido común... Sí, a veces necesitamos las leyes, pero no, en este caso no hace falta. Es una recomendación, ¿eh? Tampoco estamos obligando, ¿eh? Que conste, no es... Pero bueno, que se tenga en cuenta... Recomendamos con todo el cariño que el uso de la mascarilla es más que necesario. Por niveles de incidencia... Perdóname, te diré también que vamos a hacer una instrucción en la cual en los centros de salud vamos a retomar una alta, no se puede obligar, pero vamos a hacer una alta recomendación fuerte de que los pacientes que acuden al centro de salud con sintomatología respiratoria utilicen mascarilla. Eso vamos a hacerlo porque creo que si vas para curarte, lo que no puedes es curarte de una cosa y salir con otra infección. Entonces, como decía Roberto, hay que vigilar también, o sea, no solamente por ti mismo, sino también por los demás. Y más si vas a un centro sanitario que lo que buscas es salud, no vas a salir con una enfermedad. Uh-huh. Por niveles de incidencia, ¿son los jóvenes los que llegan los que tienen una mayor frecuencia social o no? ¿O esto ahora mismo está muy repartidito como el gordo de la Navidad? Hasta los datos... bueno, sí, te puedo hacer por favor. ¿Sí? Los datos tenemos que los datos estadísticos se proporcionan con un retraso de una semana. Entonces, hasta la semana pasada, hoy saldrán los nuevos datos, pero hasta la semana pasada, los niños de 0 a 4 años son los más afectados, uh-huh. los chiquillos. Y luego están los mayores de 70 años. Esos son mayores de 79 años. Es así como está la estadística. Pero eso era hasta la semana 51, que es la semana de Navidad. Esta semana lo que hemos advertido es un incremento en la población entre los 40 y los 60, que son los que más están ahora mismo. Los jóvenes no, entre los 40, también hay jóvenes, obviamente, pero entre los 40 y los 60. Pero niños, o sea, digamos los dos polos de la población, los niños de 0 a 4 años y los mayores de 79 son los que más afectación tenían en un principio. Y ahora estamos viendo un resurgir de la población, el segmento de 40 a 60 años. ¿Se imaginan por qué? Hombre, los niños sí sabemos por qué, porque los niños realmente no les ha dado tiempo a establecer un sistema inmunitario fuerte. Y los mayores, porque su sistema inmunitario se va debilitando con la edad. Los del medio suponemos que es debido a la acumulación de gente, ¿no? Uh-huh. Al ocio. Pero esto es una opción. Al ocio navideño. Al ocio, sí. Al ocio navideño y también probablemente a que se ha viajado más. Claro. Poder adquisitivo, vacaciones de Navidad, pues probablemente... Muchas ganas de salir, de viajar, porque es verdad que salimos de una pandemia y claro, la gente tiene necesidad de salir y quiere salir. Volviendo otra vez a la vacunación, en este caso parece que siempre que pensamos en vacunación estamos pensando en esa franja que apunta Toscano, los mayores. Tenemos que proteger a los más vulnerables y la mente se nos va directamente a los más mayores. Esto no es así. Es decir, están llamados a la vacunación, estamos llamados a la vacunación absolutamente todos. De hecho, este año, en la nueva campaña 23-24, se ha ampliado la población diana, ¿no? Incluso se ha recomendado pues una población que, bueno, yo cada día espero que disminuya, dado mi profesión, ¿no? Que es al fumador. Entonces, al fumador se le recomienda encarecidamente, dado su situación de hábito, que la vacunación de la gripe es necesaria, porque se ha demostrado claramente, ¿no?
Que hay una mayor incidencia. Hombre, claro, es que es lo que como apuntaba, ¿no? ¿Por qué los pequeños, por qué los niños, por qué los mayores? Porque justamente en ambos casos el sistema inmunológico está tocado. Uno por nuevo, por novel, y otro por ya utilizado, ¿no? Entonces en el medio es verdad que una persona de 30, 20 años pues tiene un sistema inmunológico ya que él mismo, de hecho nuestro cuerpo está preparado. La vacuna sirve, ayuda, no protege. Es decir, lo que hace es ayuda a que tu sistema inmunológico, ante el posible contagio, que no te impide el contagio, la vacuna, pues puedas gestionarlo mucho mejor. Y ahí entonces entiendo que una franja de personas jóvenes pues puede con ello, pero una persona mayor no. Un fumador también está tocado. Un enfermo crónico también. Por ejemplo, una prevalencia de una enfermedad importante en Canarias, que es la diabetes, también. Una persona diabética tipo 2 o tipo 1, pues realmente es más frágil frente a una infección de tipo IRA. Bueno, pues todas esas recomendaciones, sobre todo para quitar bulos y noticias falsas sobre la vacunación, y que, bueno, estamos hablando, como decían ustedes, de algo que ha ocurrido todos los inviernos. Lo que pasa es que se nos ha olvidado desde que tenemos la cortina de COVID, ¿no? Es decir, lo de que nos reunimos en un espacio cerrado y hay alguien que está afectado, por ejemplo, una clase en el colegio, y que todo el mundo termina contagiado, no es nuevo. Otra cosa es que se nos haya olvidado y que de repente nos vayamos al drama que hemos vivido durante la pandemia, en menor medida, efectivamente, en Fuerteventura, pero sí a nivel mundial. ¿Qué nos queda de los recursos que fueron proporcionados a la isla de Fuerteventura en ese momento de COVID, donde Fuerteventura tuvo que reinventarse a sí misma, solicitar ayuda? Fue pionera, además, en algunas de las actuaciones. Fue, además, proveedora de mascarillas, en este caso. ¿Qué nos queda de todos esos recursos? Pues nos queda, primero, nos quedan los recursos humanos que se han reconvertido a otro tipo de actividades. Eso es muy importante. Nos queda las mascarillas que tenemos, nos quedan las vacunas, un circuito de vacunación bien establecido, un circuito de proveedores, distribuidores. Por ejemplo, seguimos teniendo las vacunas, tenemos ultracongeladores de aquella época, porque la vacuna, la Pfizer, que es la vacuna, la Comirnaty, que es la que seguimos utilizando para el COVID, pues necesitaba una logística muy, muy costosa y muy tecnológica. Y entonces tenemos que aquí no había ultracongeladores, nosotros tenemos ultracongeladores y los vamos descongelando y vamos aplicando. O sea, todo eso queda, porque nosotros seguimos vacunando de COVID y seguiremos vacunando de COVID y seguiremos vacunando, porque el COVID está incorporada ya al calendario vacunal. Si no y la gripe, ¿no? Entonces, que la gripe tiene menos dificultades tecnológicas o logísticas, y todo eso ha quedado. O sea, el circuito está establecido. Ya también los profesionales sanitarios saben mejor cómo abordar aquello, que nosotros nos pilló a todo el mundo con una situación de absolutamente virginidad de cara a lo que era cómo afrontar una epidemia de esas dimensiones. Y ahora ya pues sabemos también manejar. Y por supuesto el tema de la vacunación, que eso, el circuito está claramente establecido. ¿Debemos pensar que vamos a tener que asumir otra pandemia? Como hay voces que ya empiezan a hablar de posibles virus, mutaciones, etcétera, ¿o de momento esto está completamente descartado? No, pandemias va a haber, seguro. Pandemias va a haber. Pero tenemos que prever una serie de cosas. Realmente ahora la salud, hay un concepto que se llama One Health, que es el concepto de salud global o única salud, en la cual no solamente tenemos que dedicarnos a la salud humana, sino también a la salud animal, porque todas las pandemias, el 90%, 98%, vienen de lo que llamamos zoonosis, es decir, de un virus alojado en un animal que cambia su huésped y pasa al ser humano. Entonces, si no tenemos en cuenta la salud animal, difícilmente vamos a poder controlar la salud humana. Y un tercer elemento, la salud medioambiental. Si no controlamos la salud medioambiental, los mosquitos nos van a traer muchísimas enfermedades. Muchísimas enfermedades. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Aedes aegypti, que está circulando por Canarias. No tiene todavía el Aedes aegypti, es el que lleva toda la fiebre amarilla, el Zika. Lo vivimos, ¿no? Sí, lo vivimos, sí, sí. Y además hubo un control de salud pública excelente.
Además, reconocido incluso por cuando tuvimos la oportunidad y la fortuna de traer aquí a Fernando Simón, nos lo dijo y nos felicitó personalmente por cómo se había gestionado ese tema. Bueno, punto aparte, que la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental comparten un trinomio que tenemos que abordar. No solamente, si nos quedamos solamente en la salud humana, la pandemia no van a venir. Si no atacamos el medio ambiente, la salud medioambiental, y si no atacamos la salud animal, tendremos pandemia. ¿Y estamos preparados para eso? Pues ¿tenemos equipos? Sí, coordinación entre diferentes áreas. Sí. No, además hay una coordinación a nivel nacional que están haciendo grandes pasos. Incluso me ha sorprendido a mí mismo porque he visto pasos muy positivos en ese sentido. Y a nivel autonómico y a nivel local con los de salud pública de aquí, que son los veterinarios y los biólogos, que no los hemos tenido quizá muy en cuenta y han jugado un papel preponderante también en el control de las epidemias. Bueno, qué interesante lo que nos está contando Toscano y qué alegría y fortuna la nuestra de poder tener estos invitados de lujo en Onda Fuerteventura, sobre todo para poner en valor a la sanidad pública siempre, que es la que nos ayuda siempre en último, quizá no en el primer punto debido a las listas de espera, de eso quería hablarles, cómo estamos de listas de espera en Fuerteventura, que suele ser el termómetro que normalmente indica por dónde va la gestión sanitaria. ¿Quién lo responde? Toscano. Yo creo que es el médico. Asume la responsabilidad. A nivel de enfermería, las cosas, también quiero, antes de que pueda explicar la situación, enfermería es pieza fundamental también. Entonces, siempre acudan a enfermería si tienen alguna duda, ¿de acuerdo? Entonces, no hay lista de espera. O sea, está muy bien gestionado, tenemos muchos más recursos, ya lo explicará por qué hay tanta lista de espera a veces, a lo mejor en medicina, pero en enfermería no tenemos ese problema. Entonces, formamos un equipo multidisciplinar y en enfermería pueden acudir, pidan cita con enfermería si tienen alguna duda para gestionar cualquier tema de salud. Por cierto, abro un paréntesis, esta semana nos hacíamos eco de la noticia que fue publicada en el boletín oficial. Parece ser que el servicio de enfermería va a empezar a poder prescribir ya de forma legal el ibuprofeno o todo lo que tenga que ver con tratamientos térmicos, o sea, antitérmicos. Esto era algo que ya se estaba haciendo. Sí, así es. Y ahora se está regulando. Sí, el otro día, el 3 de enero, hace 2 días, se publicó en el BOE, además junto con la guía para poder gestionar esos 2 medicamentos. El paracetamol ya estaba previsto y se ha ampliado al ibuprofeno. Sí, exactamente como bien has comentado, Nuria, son 2 medicamentos antitérmicos porque realmente es una gestión de la fiebre, porque es la primera sintomatología para consultas pediátricas, la primera, o sea, cuando se acude mayoritariamente es porque tengo fiebre, y la segunda en adultos. Pues lógicamente para hacer una descarga a los médicos, porque somos un equipo disciplinar, es una UAF o una UAP, una unidad de atención familiar o una unidad de atención pediátrica, tenemos que ayudar como compañeros y equipos que somos multidisciplinar para poder agilizar la labor que tienen a veces los médicos, que es gigantesca a veces porque las patologías surgen o así lo piensan los pacientes, ¿no? El caso es que piden cita con el médico y saturan. Por lo tanto, el tema térmico, en el caso pues una gestión de una fiebre, desde el 3 de enero pues se ha oficializado de que enfermería puede gestionarlo junto y con la validez de tu compañero médico. Bueno, yo creo que tanto para los enfermeros es un alivio, o las enfermeras, enfermeros, y para los médicos también. O sea, es una forma también de desatascar. Volvemos, Toscano. Lista de espera. Listas de espera, sí. La lista de espera es el típico caballo de batalla de siempre, ¿no? Y Fuerteventura no va a ser menos. La lista de espera se ven afectados por muchos factores. Hay un incremento de la asistencia de los ciudadanos a su médico, sobre todo más coincidiendo con épocas tipo epidémicos, como es el que estamos ahora. Contamos con una infraestructura limitada, porque hay que renovar completamente, hay que aumentar el número de consultas para poder también para que no se derive todo por vía de urgencias, porque lo de urgencias es, digamos, el parche. Cuando no consiguen cita con su médico, acuden a urgencias porque es el parche inmediato que tienen, pues, para si tienen algún documento legal que presentar ante su empresa, o para, digamos, en el caso administrativo y en el caso de salud, pues para que puedan resolver su problema.
Pero es cierto que las patologías que acuden al servicio de urgencias son patologías que nosotros etiquetamos mayoritariamente de nivel 5. Hay 5 niveles y el menor de gravedad es el 5. Es decir, ¿estas patologías podrían ser resueltas de forma personal? Pues sí. Podríamos hacer, por ejemplo, como hacen en el Reino Unido, porque muchos pacientes acuden necesariamente a su centro de salud porque necesitan un documento justificativo de salud, de enfermedad en este caso, para presentar ante su empresa. Por ejemplo, en otros países, en el Reino Unido, tienen un documento autojustificativo que le vale por una semana, en el cual el propio paciente, ante una sintomatología menor, que no va a tener otro tratamiento que paracetamol, vamos a decirlo así, o algún antitérmico, ibuprofeno, como mucho. No hay más, no hay que dar antibiótico, no hay que dar nada. Entonces, si pudieran presentar ante su empresa un documento justificativo, autojustificativo, por una semana, es verdad que eso cae en el ámbito anglosajón y otro que habría la picaresca. De todas maneras tiene un límite. Pero no les ha funcionado tan mal. Es verdad que la idiosincrasia española no es lo mismo que la idiosincrasia anglosajona, aunque yo creo que ya somos bastante parecidos. Si me dices alemanes todavía, pero yo no sé. Ese es un tema, pero es verdad que para un papel, oye, tampoco... En fin, es complicado, es muy complicado. Y el segundo tema que creo que me he despistado, quería decirte que es que necesitamos hacer una inversión, que se está ya dando los pasos para ello, durante este 2024, para incrementar el espacio físico para crear nuevas consultas, tener nuevas consultas que puedan asumir mayor número de pacientes. Es decir, porque ahora mismo tenemos los cupos se componen de un médico y de un enfermero, entonces ampliar el número de consultas de médicos y enfermeros para poder, digamos, repartir esa población, que no estén tan castigados, entre comillas, digamos, con tantos números de pacientes en cada cupo, esas unidades de atención familiar, ¿no? Entonces, eso lo estamos trabajando. Evidentemente, ¿esto va a resolver el problema? Bueno, cuando hay epidemias, todo se sobresatura, todo. Da igual donde estés, si estás aquí o estás en Stuttgart, da absolutamente igual, porque también te puedo decir que podríamos tomar otras, por ejemplo, en Holanda, porque hemos investigado cómo se gestiona esto, pues esto es un problema de todo el mundo, bueno, occidental. Sí, de los que tenemos sanidad. De los que tenemos sanidad, sí, sanidad pública o medio pública. ¿Qué sucede? Que en Holanda, por ejemplo, son capaces de decir que no a un paciente. Nosotros no podemos decir que no a un paciente, ni se me ocurriría. Pero en Holanda, por ejemplo, tú quieres ir al médico y dices, no, usted no, que yo me encuentro mal. Dice, no, pero usted no tiene cita hasta dentro de 10 días. O sea, que yo también tiene lista de espera. Y no pasa nada, no lo sé. Entonces, quiero decir que es un problema que afecta. Esto era una anécdota que era simplemente para decir cómo se gestiona en otros lugares. Que en otros lugares se gestiona así y que es un problema común a todos los sistemas sanitarios del mundo, salvo los privados, que bueno, pagas y ya está. Y aún así, en época epidémica, también dudaría mucho que me imagino que también habrá lista de espera. Yo no sé cómo están los centros privados, por ejemplo, no hay lejos aquí en Fuerteventura, pero yo me imagino que también tendrán su lista de espera. Porque, claro, ahora los seguros son más asequibles y la gente va a privada. Efectivamente. Y porque además lo hemos comprobado, es decir, también hay que esperar para acudir a un especialista. Conclusión, para no confundir. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar crear nuevas salas de consulta para tener nuevos cupos, nuevos médicos que vayan a pasar a consulta ahí, tener más repartido y que no estén, digamos, tan cargadas los cupos de los médicos y con ello podemos dar un poquito mejor respuesta a la demanda que hay. El sistema de urgencias habrá que reforzarlo. De hecho, vamos a reforzar también los fines de semana porque es cuando más gente afluye a la consulta. Y poco más, porque no se puede hacer mucho más, porque realmente tú no puedes invertir toda la sanidad en asistencial. Digamos, los profesionales sanitarios tienen otro tipo de actividades, tienen que hacer programas con la comunidad, tienen que hacer un montón de actividades que no se pueden dejar de lado, porque si no solamente estaríamos en una atención casi ambulatoria, que eso no es la atención primaria de salud. La atención primaria de salud es una atención más integral. Entonces, dedicarnos solamente a atención, o sea, además hay un límite legal que no se puede poner más de 5 horas de consulta.
O sea que hay límites también que tenemos que trabajar. También tenemos el acuerdo sindical, que no podemos ver más de 34 pacientes. ¿Eso se cumple? Sí, sí. Sí, sí. Cumple, sí, sí. En el grupo, 5 horas y no más de 34 pacientes. No más de 34 pacientes. Y 28 los pediatras. Ajá. Eso así está estipulado y acordado. Y así es como se hace. Evidentemente, si viene alguien fuera de hora y lo quieres atender, tal, pues, pero 34 es el máximo. Y en los centros de salud no se están viendo más de 34 pacientes. La población de Fuerteventura, la población de Puerto del Rosario, ahora mismo, con un centro de salud 1 y 2, que se nos ha ido quedando quizá un poco más pequeño, se puede datar en algo más de 45.000 personas registradas. Por debajo tenemos una población que son los visitantes, gracias a Airbnb, porque no será por hoteles, tenemos 1 o 2 exclusivamente, pero sí tenemos mucha oferta de alquiler vacacional y también tenemos muchas personas. El castillo también nos corresponde. El castillo también corresponde, a falta de... Es antigua, pero bueno, es antigua, que es toda la zona básica. Bueno, pues vamos a sumarle cerca de 70.000 personas, sí, más la población flotante. Podríamos llegar a veces en picos hasta las 100.000 personas solamente en esos 2 municipios, o incluso los pueblos que están más cerca de Puerto del Rosario que de Corralejo, por ejemplo, ¿no? La dimensión de los equipos se ha reforzado en función a ese crecimiento. Se ha reforzado y hemos estabilizado el personal. Se han dado contratos de interinidad para poder estabilizar ese personal y que no se nos vaya. Pero tenemos un factor limitante, que es que médicos hay los que hay, no hay más. Y ahora mismo, antes Fuerteventura podía ofrecer algo diferente a las demás comunidades. Podemos hacer contratos más largos, porque otras comunidades hacían contratos mes a mes, pero ahora se ha uniformado todo y los contratos son los que son. O haces de 9 meses o haces de 3 años, no tienes más. Entonces, hasta que haya, habrá una oposición, una OPE que estabilice a la gente, pero que no tienes más. Entonces, como todo el mundo ofrece lo mismo y no podemos ofrecer nada diferenciado, salvo que te gusten mucho las olas, entonces, o el sol, o la playa, o el clima, la tranquilidad, o una vida tranquila, pues entonces, si no te gusta eso, pues la gente no va a acudir, porque tiene lo mismo en otro sitio donde tiene su familia, donde tiene su vida. Entonces, realmente es complicado. Y el mercado es complicado, aunque tenemos también los residentes, y esperemos que este año nuestros residentes de medicina familiar y comunitaria, que creo que va a ser así, se van a quedar, porque otras veces se van, pero este año creo que los 4 que tenemos se quedan con nosotros, y entonces eso también va a ofrecer pues una mayor pool de médicos, ¿no? Que podemos trabajar, y estamos esperanzados con ello. Que nadie dude que seguimos buscando semana tras semana médicos para traerlos aquí, para que sea atractivo venir para acá, ¿no? Bueno, y el factor de la vivienda, que tampoco ayuda, ¿no? La vivienda, claro. En este caso. caso. También es otro tema. En fin, que es que todo es transversal y todo al final nos lleva al mismo punto de que Fuerteventura tiene que tomar decisiones urgentes en materia de vivienda para poder apoyar, en materia de vivienda y de otras cuestiones. Exacto. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando y dicen, yo estaba ahora mismo a punto de salir para el centro de salud a urgencias, porque me encuentro fatal, porque no me atienden, porque la cita cuando llamo por vía telefónica me dicen que hasta dentro de 10 días y yo me estoy muriendo, o me preocupa mucho cómo está mi hija, o me preocupa mucho cómo está mi madre, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas con los que tendría el cuadro con el que esa persona tendría que acudir desde el punto de vista médico? ¿Y cuáles son las alternativas que ya todos conocemos, pero no está de más recordarlas, para mantenerse en casa y evitar estar, pues a lo mejor 4 horas en una sala de espera, donde puede volver incluso peor a casa? Bueno, volviendo un poco también al BOE, ¿no? Del otro día, ¿no? Del 3, justamente una fiebre muy alta, mal gestionada, que no remite, pues sí es un elemento, una sintomatología grave, porque conlleva otros problemas, ¿no? Quitando ese síntoma, realmente, pues es la percepción que yo personalmente no puedo decir a ningún paciente no vayas o no acudes. Pero lo que sí es un hecho, repito, si no tiene, una cita con el médico porque hay lista de espera, su enfermera, la enfermera del médico, es decir, del equipo, sí que tendrá hueco. Entonces puede tener un consejo o puede tener una educación sanitaria mucho más adecuada y puede focalizar mucho mejor esa sintomatología. ¿Con eso qué conseguimos? Ya no va a urgencias.
Si realmente necesita una atención urgente, no me cabe duda que mis compañeros y compañeras sabrán derivar adecuadamente. Y si es algo urgente, se acudirá al médico. El problema es, ¿qué es urgente? Claro. ¿Qué es urgente? No soy quien para decir a una persona, esto es urgente. Yo no soy nadie para decidir. Pero sí que hay unas evidencias científicas y hay unos protocolos médicos, enfermeros, que sí indican cuál es de ahí el nivel 5, nivel 1. No es lo mismo una parada cardiorrespiratoria que un dolor de garganta. Entonces, justamente ese dolor de garganta, que es lo que muchas veces puede ocurrir en esta época, se puede gestionar a través de enfermería o a través de una consulta telefónica, a veces, ¿no? Y eso tal vez evitaría pues esos el traslado, los colapsos, esas listas. Para dejar huecos realmente a ese catarro que se ha convertido en gripe, que se ha convertido en neumonía, que tal vez necesita ese ingreso. Entonces iría mucho más rápido y esa necesidad de ingreso o de atención hospitalaria o primaria más urgente. Y ese dolor de garganta, ese dolor, ese pico de fiebre, que con un paracetamol, un ibuprofeno, se pueda gestionar adecuadamente. Lógicamente, en el tiempo, si no remite, pues sí que necesita de los profesionales sanitarios, tanto enfermeros y sobre todo médicos, que son los galenos que están preparados para gestionar eso, ¿no? ¿Algo que añadir, señor Toscano? Si tienes fiebre de 3 días, si tienes falta de aire, eso es importante que vaya también, o sea, eso tiene que ir sí o sí, sin falta. O si tienes un malestar general que, vamos, que es que no aguantas durante más de 48 horas, pues debes acudir al centro de salud. Para todo lo demás, la recomendación es, como bien ha dicho Roberto, o puedes consultar si necesitas con tu enfermero o tu enfermera de familia, que ellos tienen citas siempre, o bien puedes autolimitarte y autotratarte en casa con paracetamol o ibuprofeno. Pues eso siempre es en casa. Lo demás no creo que está perfectamente explicado. De hecho. Bueno, en ningún modo se está sustituyendo obviamente la labor de un doctor, de un médico titulado con la de un enfermero. En ningún modo en esta entrevista, pero sí es cierto que a los catarros iniciales, no estamos hablando de una neumonía ni de una gripe A, etcétera, pues yo creo que a veces el sentido común, la sabiduría popular, sabemos que tenemos que tomarnos un antitérmico, meternos en cama, hacernos una sopita de gallina, beber agua, beber mucha agua, hidratarse y sobre todo evitar llevar ese virus a centros comerciales, aglomeraciones, por mucho que nos apetezca en este momento o nos creamos que estamos bien en determinados picos del día, ¿no? Porque las noches luego esa tos remite y todo se empeora. Señores, ¿qué le piden ustedes a los reyes como sanitarios? Bueno, yo le pido que se acaben las epidemias, que haya trabajo y salud para todos, y que para todos los profesionales y para todos los ciudadanos, y que tengamos un sistema sanitario cada vez mejor. Roberto. No puedo mucho más añadir, es decir, como profesional sanitario, desear que haya salud, ¿no? Y sobre todo que aprendan a cuidar su salud, es que es fundamental también, ¿no? No esperemos a caer enfermos, sino sepamos gestionar nuestra salud, que a veces cuando no sepamos, bueno, pues acudimos y es necesario la figura de médicos y enfermeros, pero el paciente es el que tiene que estar empoderado, y por eso la educación para la salud es fundamental y clave, y por supuesto les invito a todos a que vayan a enfermería, cuando hay hueco a medicina, para que sigan programas de prevención de sus enfermedades crónicas que están en aumento, cada día vamos más en aumento, la diabetes, los hábitos, los malos hábitos, pues el tabaco, intentar evitar. ¿Quieres dejar podemos ayudarte. Entonces, no esperemos a que tengas una neumonía o tengas un infarto. ¡Ay, que he visto las orejas al lobo! Y ahora, por eso, entonces es lo que pido a los reyes, que la gente aprenda mucho más a gestionar su salud. Bueno, y como apuntaba Toscano, animal, medioambiental y personal, ¿no? O sea, todos esos factores que debemos tener en cuenta, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro entorno,
hacer deporte. Bueno, la carta a los Reyes, que luego en el primer trimestre empezamos a aflojar. El gimnasio, caminar, en fin, todas estas cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Señores, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Muchas gracias a ti. Digo que es un lujo y lo es, saber que nuestros sanitarios también se someten a preguntas en un medio de comunicación, como ven, no solamente en la consulta y a puerta cerrada, explicando la situación real de la isla de Fuerteventura. Así que mis mejores deseos para esta noche y para el resto del año. Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos gracias. días.